¿Qué es lo peor que pasó en tu reunión familiar? Estaba celebrando el cumpleaños de un tío, y a los 15 minutos, nos dimos cuenta de que la abuela había muerto. Todos perdieron la cabeza, porque ella tenía 75 años y parecía estar bien 10 minutos antes. Murió de un aneurisma cerebral masivo. Toda la familia quedó devastada. Todavía tomé un poco de pastel. Es una situación difícil. La fiesta de cumpleaños, todos felices y de repente la noticia. No hay manera de prepararse para algo así. La familia quedó en shock, pero un momento de dulzura en medio del dolor, como tomar un poco de pastel, puede ser un pequeño consuelo. La vida sigue y, a veces, esos momentos tristes se mezclan con los alegres. Es complicado. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Me presentaron por primera vez a una prima lejana que era un 10, era hermosa, y me dijeron que era sorda. Nunca había conocido a una persona sorda. Ambos teníamos 15 años. Le estreché la mano y le dije a mi hermano que estaba parado a mi lado. Ella es una nena, se echó a reír. Leo los labios, dijo. Editar, aclaración. Los masajes manuales realizados por personas que utilizan el lenguaje de señas tienen una conexión interesante con otras experiencias íntimas. Es un tema que puede despertar la imaginación y generar curiosidad. Sin embargo, he decidido eliminar una parte anterior que no estaba bien formulada. Ahora queda solo esta reflexión sobre la diversidad de interacciones humanas y cómo se pueden interpretar de distintas maneras. Esto no me pasó a mí, pero lo vi suceder y fue horrible. Mi prima estaba embarazada de un chico con el que solo había estado saliendo durante unos meses, pero era un buen chico. En Nochebuena, ella lo invitó a nuestra reunión familiar y cuando estábamos intercambiando regalos, él agarró una pequeña caja del árbol y estaba a 2 segundos de arrodillarse cuando ese tío dice en broma, Dios, espero que no lo estés. Proponer. Todos se ríen y este pobre tipo está en una postura medio arrodillada / diagonal medio de pie y simplemente mira a ese tío y lentamente lo atraviesa y lentamente se arrodilla y procede a preguntarle si se casará con él. Ella dijo que sí y están comprometidos, pero fueron uno de los peores 45 segundos de mi vida. Vaya, qué situación tan molesta. Aunque no acostumbro guardar rencor, sin duda estaría muy incómodo con ese instante durante muchos años. Tuvimos una gran cena familiar en un restaurante muy elegante. Mi tía abuela decidió apartar una maceta muy elegante con flores con algunas plumas de pavor real pegadas. En este caso, fuera del camino significaba justo encima de las velas. Resulta que las plumas de pavo real se queman increíblemente rápido y producen mucho humo. Todo el restaurante tuvo que ser evacuado. Para ser honesto, no fue tan malo, la cena había sido increíblemente aburrida, yo, de 14 años. Ciertamente pensé que el fuego hacía las cosas más interesantes. Esa cena familiar fue algo. La tía abuela movió un florero con plumas de pavo real justo encima de las velas. Enseguida se encendieron y llenaron el lugar de humo. Todo el restaurante tuvo que evacuar. Para mí, que estaba aburrido a los 14 años, el fuego fue un alivio y trajo algo de diversión a la noche. A veces, solo necesitas un pequeño caos para cambiar la situación. El novio de mi suegra al azar, de la nada solo dice, en caso de que alguien se lo pregunte, estoy en contra del matrimonio homosexual. Mi suegra, para su crédito, lo mira y simplemente dice, ¿alguien preguntó? Fueron un par de minutos incómodos. Sería increíble que hiciera declaraciones aleatorias sobre sus opiniones políticas como parte de su estilo. Imagina estar en una reunión familiar, como durante la cena de Acción de Gracias, y de repente entra en la sala y dice, por si a alguien le interesa, estoy a favor de un impuesto único, de derogar la ley del aire limpio, creo en un derecho constitucional a morir, apoyo que las personas trans tengan sus propios baños y respaldo los vales escolares. Y luego se va como si nada. Apareció un puma y tuvimos que encerrarnos dentro de la casa con una escopeta hasta que llegó la policía. Editar, esto está obteniendo muchos más votos de los aceptables.
Editar 2, editar más difícil, oro, wow. Ustedes tienen peor gusto de lo que pensaba. Esa vez que apareció una puma fue algo distinto. Nos metimos en casa y cerramos las puertas, con un Shokan en mano. Esperamos a que llegara la policía, todo bastante tenso. Justo ahí, te das cuenta de lo que importa, los instintos y la supervivencia. No es algo que te pase todos los días, pero tampoco lo recomendaría. Al final llegó la policía y todo volvió a la normalidad. Mi madrastra nunca se llevó bien con su cuñada, la esposa de su hermano. Se pelearon a puñetazos un día de Acción de Gracias en casa de mis abuelos. La abuela se enojó y llamó a la policía. Mi papá era policía en ese momento, adivinen quién apareció para arrestar a su esposa y a su cuñada. Eso suena como un caos total. Debe haber sido incómodo para todos, especialmente para tu papá. Imaginarlo arrestando a su esposa y cuñada en una reunión familiar es algo que no se ve todos los días. La situación habría sido rara, con el abuelo y la abuela tratando de calmar las cosas. Debe haber dejado una marca en esas reuniones familiares futuras. Familiares mostrando a su bebé de aspecto extraño y personas tratando de no decir nada malo al respecto. Al ser uno de los primeros en saludarlos, por lo tanto, sin previo aviso, lo único que se me ocurrió fue, oh, eso es un bebé. Supongo que no se derramó sangre, pero después me sentí como tierra. A veces, cuando la gente muestra a sus bebés, es un momento incómodo. Recuerdo que vi a unos amigos mostrando a su hijo, y el cambio de expresión en mi cara fue evidente. No sabía qué decir, así que solo solté un vaya, es un bebé. La situación se sintió tensa, como si todos esperaran una reacción mejor. Al final, quedé sintiendo que no había hecho un buen trabajo al ser amable. Nos reunimos en la casa de mi abuela, donde mi madre y todas sus hermanas habían sido criadas. Mi tía mayor había hecho un montón de cosas poco fiables para ensuciar toda la propiedad y las hermanas habían venido con sus maridos e hijos para tratar de hacerle entrar en razón. No funcionó, deberían haber contratado a un abogado, pero estábamos en los años 60, diablos. No sé por qué estaban todos tan débiles. A todos los primos nos habían echado a patadas mientras los adultos discutían. Yo era solo un niño pequeño y entré a buscar un vaso de agua. Había puesto cerraduras en el armario. La tía mala entró y me abofeteó tan fuerte que me quedé estupefacto. No conseguí agua. Uno de mis primos mayores me encontró llorando y me llevó a la ciudad, cabalgando sobre sus hombros parte del camino para comprarme un refresco en la farmacia y algunos juguetes. Muchos años después, mi mamá me dijo que lo más probable es que la tía mala haya envenenado a la abuela, y parece ser cierto. Recuerdo una vez que estábamos en la casa de mi abuela. La familia estaba discutiendo por la herencia. Yo solo era un crío y me metí a buscar agua, pero la tía mala me abofeteó. Me pleía. Un primo mayor me vio, me llevó a comprar un refresco y unos juguetes. Años después, me contó mi mamá que esa tía probablemente envenenó a la abuela. Me dejó pensando sobre las cosas oscuras que a veces ocurren en las familias. El hermano trae a la niña a casa desde Asia. Después de la cena, toda la familia se emborracha por completo. Hermano y novia se pelean mucho y el hermano vomita en el lavabo del baño. A la mañana siguiente entro a la casa de mis padres y están preparando el desayuno. El primer pensamiento que vino a mi mente fue: gracias a Dios que no fui yo esta vez. Baño. No es un baño de relajación. Menos mal no era la persona que estaba preparando el desayuno. ¿Quién lo hacía? ¿Un hermano o los padres? ¿Por qué es importante saber quién cocinaba? ¿Qué tiene que ver su llegada de Asia con el consumo de alcohol? Realmente es una historia decepcionante. Aceptaría si la contara un niño pequeño. Afortunadamente, había una auditoría familiar ese año por impuestos. ¿Qué tipo de relato es ese? Familia bastante estricta. Me escabullí a casa una botella de vodka, en mi primer año de universidad, pero la mayoría de mis primos eran más jóvenes. Y uno de ellos se desmayó en el baño durante 4 horas. Y logramos mantenerlo en el duel, en realidad fue bastante impresionante. Era una familia bastante estricta. Yo llevé a casa una botella de vodka en mi primer año de universidad, pero la mayoría de mis primos eran más jóvenes. Uno de ellos se desmayó en el baño durante 4 horas. Logramos mantenerlo en secreto, fue bastante impresionante en realidad. Bueno, anualmente tenemos una reunión familiar en Virginia para algunos parientes lejanos por parte de mi madre. Nadie de mi familia inmediata asistió hasta hace unos 7 años, cuando mi madre empezó a llevar a mi abuela a la reunión.
Papá dice que podríamos hacer un viaje familiar, pero mamá descartó la idea. Mis padres se divorciaron hace 5 años y al año siguiente mamá de alguna manera me convenció para que asistiera a la reunión con ella y su nuevo novio. Todos en la reunión ya conocían a su novio. Resulta que ella lo había estado llevando a nuestra reunión familiar durante los últimos años con mi abuela. Estoy empezando a creer que mi abuela nunca se preocupó tanto por mi papá. Es curioso cómo las dinámicas familiares cambian con el tiempo. Asistir a ese reunirse con tu madre y su novio debió ser incómodo, especialmente al descubrir que tu abuela ya lo conocía. A veces, parece que las relaciones ocultas no son tan secretas. Es difícil aceptar verdades sobre los que crees que conoces bien. A veces, las lealtades familiares se cuestionan sin que uno se dé cuenta. En una fiesta de cumpleaños de mi tío gay rico. En medio del área para comer llena de personas homosexuales mayores, mi prima pequeña de 5 años comienza a cantar la canción Todo el mundo tiene sida, porque sus padres estaban modernos y la vieron con ella porque acababa de estrenarse la película. Nunca había visto a una niña tomar el mando de una habitación así o a unos padres intentar atravesar una habitación llena tan rápido. Esa fiesta fue algo. Mi primo pequeño, sin entender bien, empezó a cantar esa canción y todos se quedaron en shock. Los adultos intentaban contener la risa y la vergüenza al mismo tiempo. Sus padres corrieron para detenerla, pero no pudieron contener la risa. La situación fue tensa, pero a la vez divertida. Al final, todos terminaron riendo, aunque algunos se lo tomaron muy en serio. Fue un momento curioso. La mejor Navidad de todas. Mi tío tardó 2 días en preparar una cena en su negocio de catering, la variedad fue increíble. Toneladas de pavo, costillas, verduras, tartas, pasteles y champán. Toda la familia estaba invitada. Mi primo, dueño de un bed y breakfast, apareció con 10 personas que nunca habíamos visto antes, formaron una fila y comenzaron a cargar sus platos mientras hablaban maravillas de la excelente comida. Mi tía me pidió que le preguntara quiénes eran esas personas. Resultó que les había cobrado a sus invitados $50 cada uno por asistir a un buffet libre. Mi tía estaba furiosa, pensé que podría atacar a su sobrino por un minuto. Yo era el tipo que tenía que explicarles a los nuevos invitados que se trataba de una fiesta privada, inmediatamente se volvieron contra mi prima y comenzaron a exigir reembolsos. Al final conseguí que todos salieran y subieran a la furgoneta del B&B, pero la fiesta se arruinó. Mi tía tiene mucha memoria, a Kuz no lo invitaron a eventos familiares durante años. Eso suena como una gran Navidad, hasta que se arruinó por tu primo. No me imagino lo incómodo que debió ser tratar de explicarles a esos extraños que no podían comer. La tensión en el aire debe haber sido palpable. Lo interesante es que tu primo probablemente pensó que estaba haciendo algo bueno, pero terminó estropeando todo para todos. Al menos ahora tienen una historia entretenida para recordar. Mi hermana invitó a su novio a pasar Navidad por primera vez. Lo conocíamos pero todavía era una cara nueva para la familia. Jugamos un juego tipo charadas en el que todos tenían que escribir a una persona famosa y luego una persona extraía de los nombres famosos y representaba a esa persona. Dibujé a Paul Gasle. Me quedé perplejo. No tenía idea de quién era. Me cabreó que alguien escribiera un nombre que no era una persona famosa que todos reconocerían. No pude representar nada y perdí. Una vez que se acabó el cronómetro, grité ¿quién diablos es Paul Gasle? El novio de mi hermana, admitiendo que fue él quien lo escribió, dijo, ese jugador de baloncesto de los Lakers. ¿Pau Gasol? Grité. Su cara se puso roja y parecía muy avergonzado. Me sentí terrible. 10 minutos después recibió una llamada telefónica informándole que su abuelo había muerto. Buenos tiempos. Eso pasó en una cena familiar. Mi hermana trajo a su novio por primera vez. Jugamos a adivinar nombres y yo elegí Paul Gasol. No tenía idea de quién era y no pude actuar. Al final, grité de frustración. Resulta que era Pau Gasol, el jugador de baloncesto. Su cara se puso roja de vergüenza. Luego, se recibió una llamada triste sobre su abuelo. A veces, las cosas son complicadas en las reuniones familiares. Yo tenía unos 10 años en ese momento y fuimos a un restaurante a pasar unas vacaciones porque mi familia estaba muy ocupada en esa época y nadie quería cocinar. Estábamos hablando de escuelas y mi prima dice, solo los pobres envían a sus hijos a la escuela pública. Lo miré y le dije, ¿entonces llamas pobre a mi familia? Me miró e hizo una mueca arrogante y se encogió de hombros. Algo tan simple y estúpido como esto provocó una ruptura entre nuestras familias durante unos años. Es curioso cómo algo tan trivial puede provocar un conflicto grande.
A veces, las palabras de un niño pueden tener más peso del que pensamos. Recuerdo que de pequeño, también había situaciones así con amigos. Un malentendido o un comentario fuera de lugar causaba fricciones que parecían irresolubles. Al final, con los años, nos damos cuenta de lo insignificantes que fueron esos momentos. A veces, la familia y los amigos se distancian sin razón clara. En nuestra boda tuvimos una pequeña cena para los familiares más cercanos. Ya habíamos pasado por todo el proceso de X y tienen que ser invitados o de lo contrario se enoja si no lo hacemos. Me mantuve firme, molestamos y lastimamos a bastantes personas al no invitarlos. Mi suegra aún logró aprobar su testamento e invitar a su vecina de al lado para que pudiera hablar con ella, pero tuvo un problema con mi esposa, por lo que la mujer aparentemente estuvo irritada todo el tiempo, pero él. Las semanas previas a eso fueron solo una corriente de estrés por la lista de invitaciones. Después de esa experiencia, sigo diciéndole a la gente que pregunta sobre las bodas que consigan 2 testigos. Cásense en otra ciudad en secreto, manténganlo en secreto durante una semana más. Disfruta tu tiempo, luego anúncialo y consigue la mierda. La verdad es que las bodas pueden ser un verdadero lío. Tienes que lidiar con un montón de expectativas y con las preferencias de otros. Recuerdo que en una boda de un amigo, la madre de la novia intentó invitar a alguien que claramente no era bienvenido. Al final, la novia solo quería disfrutar su día sin drama. A veces, la mejor opción es simplemente ir a lo simple y evitar complicaciones. Mi familia extendida excluyó a mis padres. Hubo una gran ruptura en la familia entre uno de mis tíos y mi mamá. Él es muy manipulador y todo un gran imbécil. Decidieron sentarse y le dieron un ultimátum a mi papá. O son ellos o mi mamá. Mi papá tomó a mi mamá de la mano y se fue. Nunca miré atrás. Eso suena complicado. A veces la familia puede ser muy difícil. Es bueno que tu papá apoyara a tu mamá y se alejara de la toxicidad. A veces, la lealtad es más importante que lo que otros piensen. Es un acto que demuestra amor y compromiso. Al menos tienen el uno al otro y eso es lo que importa. Mi abuela se quedó con nosotros en casa de mis padres la víspera de Navidad. La velada transcurrió estupendamente y todos estaban felices. Justo cuando todos se van a la cama, mi abuela comienza a vomitar en su cama y dice que se siente fatal. Pero no quiere que llamemos a una ambulancia porque no quiere molestar a nadie en Nochebuena. Ella es como el epítome de una dulce anciana. Mis padres llamaron a una ambulancia de todos modos. Y menos mal, porque resulta que le estaba dando un infarto. Ella sobrevivió, terminó con un bypass cuádruple, seguido de una recuperación completa. Nuestro milagro navideño, ella todavía está viva y coleando, y sigue siendo inteligente como un látigo. Es una historia bastante intensa. La imagen de tu abuela en esa situación es dura, pero es reconfortante saber que sobrevivió. A veces, las personas mayores no quieren ser una carga, aun cuando necesitan ayuda. Lo bueno es que tus padres tomaron la decisión correcta y llamaron a la ambulancia. Su recuperación es el verdadero milagro de Navidad. Es increíble cómo puede cambiar una noche de alegría a una experiencia angustiante. Cuando tenía 9 años, mis hermanos y yo, junto con mi tía y mis primos, íbamos al zoológico. Me peleé con mi primo de la misma edad y le di un puñetazo en la garganta. Nos peleamos por quién vio primero al guepardo. Fui yo. Primero vi el guepardo. Ese día en el zoológico fue raro. Mis primos y yo estábamos muy emocionados. La pelea por el cheetah empezó de la nada. No pensé que encajarle un golpe en la garganta fuera la solución. Al final, ambos nos quedamos sin ver al cheetah porque estábamos en medio de un lío. Al final del día, estábamos riendo de lo ridículo que fue todo. A veces, las cosas se salen de control por tonterías. Un día de Acción de Gracias, mi tío y mis primos trajeron a su chihuahua preñada que dio a luz en mi cama. Mi hermana, cuyas credenciales médicas incluían biología de la escuela secundaria, dio a luz a los cachorros. Lamentablemente ninguno de ellos sobrevivió. Diar. Necesitaba un colchón nuevo. Eso fue un día raro. Acostarse y despertar con cachorros no es algo que se espera. Mi hermana, que pensó que podía ayudar, terminó en una situación complicada. Al final, lo único que quedó fue un colchón manchado y la necesidad de uno nuevo. Así es la vida. Cuando tenía 17 años, mi familia viajó por todo el país para asistir al 50 aniversario de mis abuelos. Terminamos yendo a cenar a un restaurante muy agradable. Cerca de nuestra mesa había un poste.
Todos terminaron bebiendo un poco y mi abuela empieza a hablar del poste por alguna razón y de lo gracioso que sería si alguien bailara sobre él. Entonces mi abuela dice en voz alta, si alguien quisiera bailar sobre ella, sería Crescent Smile. Ella se parece más a una stripper. Me quedo paralizado y río nerviosamente. No estaba vestida inapropiadamente ni nada por el estilo, supongo que fue lo que dijo ella porque soy atractiva, pero no me molesté en obtener más detalles al respecto. No soy increíblemente cercano a mis abuelos. Es una historia curiosa, la verdad. A veces nuestros familiares no se dan cuenta de lo que dicen. Que tu abuela hiciera ese comentario en un restaurante debe haber sido incómodo para ti. Es raro y a la vez gracioso que te vean de esa manera, especialmente si no tienes una relación cercana. Al final, esas situaciones pueden ser más comunes de lo que piensas. Solo queda reír y seguir con la cena. Era Acción de Gracias. Yo tenía 5 años. Los tíos abuelos se pelean por la leña. No es gran cosa, siempre están en un concurso de meadas. Se intensifica. Salen gritando que cada uno es mejor que el otro cortando leña correctamente. Uno toma un hacha, pone su propia mano en la tabla de cortar y apuesta al otro a que no podría cortarse el dedo. Su hermano obedece y le corta la mitad del dedo índice. Intercambian algunos golpes. Luego van juntos a urgencias, solo ellos dos. Regresaron unas horas más tarde, riendo, mejores amigos otra vez. Esa vez en Acción de Gracias fue rara. Tenía 5 años. Mis tíos abuelos siempre discutían por cosas tontas, esta vez fue por leña. Al final, uno se lastimó la mano y el otro le cortó medio dedo. Después de un rato en el hospital, regresaron riendo, como si nada. Al final, todo era una tontería, pero así son las familias. Salió con una chica coreana hace años. A sus padres no les gustaba que yo no fuera coreano, aunque les parecía bien pensar que no terminaríamos casados. Y en eso tenían razón. Es como si quisieras que tus hijos se casaran dentro de su propia raza. ¿Por qué te molestaste en mudarte a Estados Unidos o a cualquier país con diversidad? He tenido varias citas con personas de diferentes razas. La única dificultad que he encontrado con sus familias son los padres. Es comprensible, ya que los padres quieren proteger a sus hijas, pero la cuestión racial parece generar un poco más de tensión de lo habitual. La situación puede ser un desafío, especialmente cuando la apariencia es notablemente distinta. Por fortuna, nunca he tenido problemas con las madres de mis parejas, suelen ser muy acogedoras. Nunca entendí a las familias que se pelean así por la herencia. Mi hermano y yo somos muy diferentes, pero al final del día él es mi hermano y nunca rompería mi conexión con él solo por algo tan menor como la herencia. Es curioso cómo algunas familias se desgastan por cosas materiales. Yo también tengo un hermano y, aunque a veces no estamos de acuerdo, siempre hemos valorado más nuestra relación que cualquier cosa que se pueda heredar. Al final, lo importante es el vínculo que tenemos, no lo que podemos obtener. Como alguien que nació en diciembre, quiero que sepas que la Navidad y los cumpleaños son 2 días diferentes y requieren 2 conjuntos diferentes de regalos. Así es como realmente le demuestras a tu hija que la amas. Entiendo. Nací en diciembre también y siempre he sentido que tener el cumpleaños cerca de Navidad es un poco complicado. Las personas tienden a mezclar los regalos, pero cada ocasión merece su propio reconocimiento. A veces, simplemente un gesto diferente puede hacer que ambas fechas sean especiales. Tengo una historia muy similar. No fue tan serio como esto, pero sigue la narrativa de la abuela le arroja comida al abuelo. Mi abuelo es el sabelotodo más grande que conozco y, a veces, puede exagerar, algunas personas piensan eso. A mí siempre me parece gracioso porque soy exactamente como él. Creo que era la cena de Acción de Gracias o de Pascua, y mi abuela acababa de terminar de preparar el pavo. Cenamos mucho más tarde de lo habitual, piense en las 7:30 cuando normalmente son las 5, y mi abuelo tenía hambre y, como resultado, algo de mal humor. Hizo un comentario sobre cómo había tardado tanto y mi abuela tomó una pierna de pavo y se la arrojó. Lo golpeó en el pecho, aterrizó en su plato y dijo ¿dónde están las putas patatas? Procedía apenas con tener una carcajada mientras todos los demás se quedaban un poco en shock. Ahora el incidente se menciona como una broma en todas las reuniones familiares. Ese tipo de momentos son los mejores. Recuerdo una cena familiar similar. Mi abuelo también tenía esa personalidad sarcástica. Cuando estaba hambriento, podía ser un poco rudo. Mi abuela, cansada de sus quejas, le lanzó un trozo de pan. El golpe fue tan inesperado que todos nos quedamos callados, hasta que él rompió el hielo con un comentario gracioso.
Se ha vuelto una historia recurrente en nuestras reuniones. Cuando leí esto me estaba muriendo, así que se lo mostré a mi papá. Mientras él leía esto yo estaba literalmente agachado de tanto reírme. Mi papá se vuelve hacia mí con la cara más seria, sacude la cabeza y dice que algo anda mal contigo. Parece que tienes un sentido del humor bastante particular. A veces, lo que nos parece muy gracioso puede no serlo tanto para los demás. Es curioso cómo diferentes personas reaccionan a las mismas cosas. Me recuerda a cuando le mostraba memes a mis amigos y ellos solo se reían por cortesía. Al final, cada uno tiene su propia forma de ver la vida. Parece que hay algo con las familias y con no hacer absolutamente nada cuando te obligan a ver juegos deportivos, que no te interesan durante horas seguidas. La familia de un ex era igual, pero un poco más. No se les permitía salir de la sala para nada excepto para conseguir cosas como comida o bebida para su padre. También tenían que estar absolutamente en silencio para que su papá no se perdiera el partido. Naturalmente, esto significaba que tampoco podían usar su teléfono ni nada. Es bastante salvaje ver cómo operan otras familias. Es curioso cómo algunas familias tienen estas tradiciones raras. En una ocasión, estuve en casa de un amigo durante un partido. Todos en el sofá, mirando la tele, sin poder hablar ni levantarnos mucho. Me sentí un poco atrapado. Cada vez que queríamos reírnos o comentar algo, miradas severas nos decían que nos calláramos. Al final, solo lo miré en silencio, pensando en lo extraña que puede ser la dinámica familiar. Todos ustedes lo hicieron bien. Al hacer eso, le dio a su sobrina la validación de que lo que hizo su padre estuvo mal y probablemente ahuyentó parte de la desconfianza que habría tenido hacia los hombres el resto de su vida. Parece que ella te conocía lo suficientemente bien y confiaba en ti lo suficiente como para acercarse a ti cuando otros le pedían que guardara un secreto que un niño nunca debería tener que guardar. Me alegro de que tuviera algunos buenos hombres como tu papá, tu hermano y tú en su vida. Es bueno ver cómo la familia puede ser un apoyo en momentos difíciles. El hecho de que tu sobrina se sintiera cómoda para hablar contigo muestra la confianza que tiene en ti. Es importante que los niños tengan figuras positivas en sus vidas, especialmente en situaciones complicadas. Esto seguramente le ayudará a ver el mundo de una manera más justa y mantener relaciones saludables en el futuro. Cuando el tiempo de la abuela se agotó y pasó, y todos sus días terminaron, ella suspiró y lentamente respiró por última vez, y así, su carrera terminó. Todavía recuerdo la sensación interior, el dolor tierno y preocupante, cuando algo en lo profundo de mí murió. Pero aún así, tenía algo de pastel. Cuando mi abuela se fue, recuerdo la tristeza que sentí. Fue raro, como si una parte de mí se hubiera ido también. Pero estaba en una reunión familiar y había pastel. Aunque el día fue difícil, esa pequeña parte de celebración me ayudó a recordar lo bueno. La vida sigue, y a veces, una rebanada de pastel hace que los momentos duros sean un poco más llevaderos. Mis amigos Puck ladearon su pierna y comenzaron a orinar mientras estaban parados en la cima de una pequeña colina. Perdió el equilibrio y procedió a rodar hasta el final de la colina, orinándose sobre sí mismo durante todo el camino hacia abajo. Octubre del 10 Pucks son entretenidos. Eso suena bastante gracioso. Me imagino la escena, el perro ahí arriba, seguro se siente como un rey. Luego, de repente, se da un buen golpe en el camino hacia abajo. A veces esos momentos espontáneos con las mascotas son los mejores. No importa cuántas veces pase, siempre es divertido. Definitivamente un recuerdo que se quedará con ustedes. Yo era muy joven así que no recuerdo por qué empezó la pelea. Otros dos oficiales aparecieron con mi papá y tuvieron que arrestar a mi tía porque estaba volviéndose loca y, actuando como loca, mi madrastra acaba de recibir una citación para comparecer ante el tribunal y finalmente la dejaron en libertad porque era obvio que mi tía loca comenzó. Todo. Ya no hablamos con ella jajaja. Era joven, no recuerdo bien qué pasó. Dos oficiales vinieron con mi papá y tuvieron que arrestar a mi tía porque estaba fuera de control. Mi madrastra recibió una citación, pero al final la dejaron ir porque quedó claro que mi tía era la que había comenzado todo. Actualmente, ya no hablamos con ella. El tío en cuestión se emborrachó y, borracho, llamó a la chica. La tía pasó la noche en casa de mis padres y, sorprendentemente, no se separaron después. Ella lo obligó a renunciar a su trabajo docente. Los mudó a todos fuera de la ciudad y él básicamente está encerrado con ella las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. No lo envidio en absoluto. Eso suena complicado.
No puedo imaginar lo tenso que debe ser para él estar en esa situación. Al final, a veces las decisiones de pareja pueden ser bastante drásticas. No es fácil lidiar con eso y me pregunto si realmente es feliz así. La vida da giros raros, y a veces hay que adaptarse aunque no queramos. Mi amigo creció y tuvo una hermana de la que nunca supo, toda la familia no lo sabía. La hermana se puso en contacto con la madre cuando ésta cumplió 18 años y se reunieron todos. Dijo que era una chica genial y atractiva con la que habría coqueteado si no lo supiera. Es curioso cómo a veces la vida guarda secretos. Mi amigo creció sin saber que tenía una hermana. Ella los contactó al cumplir 18 años, y fue una sorpresa para toda la familia. Dice que es una chica interesante y atractiva. Es raro pensar en lo diferentes que habrían sido las cosas si no supiera que son hermanos. A veces lo inesperado trae cosas buenas. En realidad, curiosamente, era su hermana mayor la más dura. Ella se negó incluso a conocerme. Todo porque conocía a esta chica en OkCupid. Conocí a los padres, generalmente amables conmigo y sin problema alguno. Tuve que intercambiar correos electrónicos con la hermana para intentar ganar su aprobación, lo que nunca sucedió. Curiosamente, los padres querían que ella regresara a las 10, a pesar de que tenía 20 años. La hermana exigió que fueran 8, y esta chica no desobedecería a pesar de parecer del tipo rebelde. Parece que la hermana mayor tenía sus propias reglas. No entiendo por qué se puso tan dura, especialmente cuando los padres eran amables. Es curioso que la chica, a pesar de su actitud rebelde, siguiera las normas de su hermana. Al final, parece que la aprobación de la hermana era más importante para ella que su propia libertad. A veces, las dinámicas familiares son complicadas. Supongo que no lo he considerado, pero parece muy lejos de mí y de mi hermano. Somos muy sarcásticos, yo especialmente, así que tengo la sensación de que veríamos lo patético que es y simplemente bromearíamos sobre ello. Supongo que la mejor manera de hacerlo es decirle ahora si quiere pelear por quién hereda qué. Editar, dijo y cito no. Los testamentos son fundamentales, ya que las personas pueden transformarse radicalmente cuando se trata de dinero. Contar con un testamento claro y sin lagunas, junto a un abogado especializado en herencias y un buen ejecutor, es crucial para mantener la armonía familiar. Observa a las familias que poseen miles de millones, a pesar de tener todo lo mencionado, todavía pasan años en disputas legales sobre sus bienes. Es realmente sorprendente. Un día le dijo a mi papá que había tenido un pensamiento horrible, y mi papá respondió, sé lo que vas a decir, y ya lo he pensado, querido, acabo de tener un pensamiento terrible, sí, tu hermana probablemente estaba loco y mató a su madre para quedarse con la casa, en realidad iba a decir que nos olvidamos de sacar la basura pero... Me recuerda a una vez que una amiga y yo estábamos hablando de cosas extrañas. Le dije algo profundo y ella respondió con una tontería. A veces, la mente puede saltar de lo serio a lo trivial muy rápido. Es curioso cómo nuestras preocupaciones pueden ir desde lo grave hasta lo cotidiano. Al final, nos reímos de lo absurdo de la situación y seguimos charlando. Los pocos coreano-estadounidenses que he conocido han tenido relaciones muy complejas con sus hermanos. Casi parecía que tenían el mismo tipo de dinámica de poder que la mayoría de la gente asociaría con padres e hijos. La necesidad de ser extremadamente respetuosos y obedientes, etc. De hecho, hay una temporada de Survivor en la que un par de jugadores coreanos llegan muy lejos. Uno de ellos parecía existir básicamente únicamente para promover las ambiciones del otro y ella nunca pareció en ningún momento intentar ganar el dinero para sí misma. Cerca del final del juego, ella dijo que pensaba en él como en un hermano mayor y lo trataba en consecuencia. Parecía explicar muchas cosas. O tal vez simplemente estoy estereotipando terriblemente aquí. Solo me refiero a lo que me han contado un par de personas sobre su vida familiar y nada más. No hay mucho para seguir. Es interesante cómo las dinámicas familiares pueden variar tanto entre culturas. Conozco a un par de amigos que también tienen estas relaciones complicadas con sus hermanos. A veces parece que tienen que cumplir con expectativas muy altas y ser casi sumisos. La historia de Survivor es un buen ejemplo, a veces la gente se sacrifica por otros, tal vez porque lo ven como un deber familiar. Pero no sé si se puede generalizar así. Los fideicomisos familiares se pueden organizar con algo llamado IRC, una cláusula de no competencia. De modo que si alguno intenta disputarlo o riñe con otra persona por el fideicomiso, su herencia se pierde y se vuelve a dividir entre los restantes. Eso de las cláusulas de no disputas en los fideicomisos familiares es interesante.
He visto cómo algunos de mis amigos han tenido que lidiar con peleas por herencias. La verdad, puede ser complicado y a veces la familia se divide por el dinero. Tener ese tipo de cláusula puede ayudar a evitar conflictos, pero también puede ser un poco frío. La lección aquí es que el dinero puede complicar las relaciones. Probablemente tengas razón sobre la abuela, especialmente considerando la parte del desheredamiento. Pero si lo piensas bien, muchas culturas funcionan de esta manera. Por ejemplo, puedo rastrear mi ascendencia europea hasta el siglo XVI, pero el tronco emoticono cara feliz G es masculino. Todas las hojas femeninas simplemente terminan, las mujeres se casan, toman el nombre de su cónyuge y sus hijos ya no aparecen representados. A veces me pregunto si sería posible crear un árbol genealógico materno. Probablemente no, debido a los registros antiguos, pero seguro que sería interesante. Y ya sabes, exacto. No hay manera de colar un huevo de cuco en un árbol materno. Se observa que diversas culturas africanas y algunas judías suelen optar por la línea materna, ya que resulta más confiable. Nunca se puede tener una certeza absoluta sobre la paternidad, pero siempre se tiene claridad sobre la maternidad. Para mí, eso parece una opción más segura, aunque, claro, son simplemente antiguas tradiciones que perduran. Gracias. Ha pasado mucho tiempo y he aprendido a afrontarlo. La parte más difícil es no poder compartir a mis hijos con ellos porque cuando me convertí en padre finalmente, entendí cuánto me querían. Es complicado. A veces, la vida te aleja de las personas que amas. Te das cuenta de lo importante que son cuando te conviertes en padre. Quieres que tus hijos conozcan a esos seres queridos, pero no siempre es posible. Aprender a manejar esos sentimientos lleva tiempo, pero al final, valoras más lo que tienes y la familia que has creado. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón,